7:18 de la mañana, ya tenemos la comunicación vía Zoom con Jorgelina Ciña. Jorgelina Ciña es precandidata a concejala por el Partido Política Obrera en Capitán Bermúdez, Cordón Industrial o ex Cordón Industrial. Después vamos a estar hablando, si podemos, con la gente del SOEPU para ver lo que está pasando en DAU Argentina. Hay novedades al respecto. Ahora vamos a dialogar con Jorgelina Ciña, como decíamos. ¿Cómo estás, Jorgelina? Buenos días. Buenos días, ¿nos escuchás? Hola, buen día. Buenos días, gracias por atendernos. Ahí te estamos viendo para aquellos que nos sintonizan por nuestras variables multimediales. Antes que nada, quiero rescatar que cuando te llamé me dijiste voy a estar trabajando, así que el candidato, precandidata en este caso que trabaja es para valorar, ¿no? Porque tiene que destinar, además del tiempo que ya destina para la manutención personal a la militancia, así que eso es positivo. Vos trabajás en el Eva Perón. Yo soy enfermera de terapia neonatal hace 17 años. En el Eva Perón, exactamente. Y cubrís la guardia nocturna, ¿no? No. Son las 5 noches, vos me haces justo la entrevista, una de las noches. Una de las noches. En la semana de noche. Todas bien. tenemos una semana de noche. Todo tiene una semana. Bueno, hemos seguido el tema de Eva Perón en determinadas circunstancias. ¿Vas como precandidata a concejala Capitán Bermúdez? Vos ya fuiste concejala allí en ese lugar. ¿Por qué esta idea de ir nuevamente? No sé si se ve bien. Te vemos perfecto. Sí. Perfecto. No. Mientras no mueva la cámara estamos bien. se ve perfecto. Listo. Estaba tratando de ver si se ve bien. Se ve perfecto. Perfecto. Mira, en primer lugar, vos te darás cuenta, ya con lo que arrancamos hablando de estar hoy en la primera línea frente a la lucha del COVID, contra el COVID, una pandemia que no pasó. Creo que los datos que vos has tirado recién mientras estábamos esperando esta comunicación son contundentes. Inclusive la propia Organización Mundial de la Salud está advirtiendo de una cantidad ya que se estipula de 236.000 muertes si logra nuevamente la cepa Delta instalarse en el planeta, en el mundo. Ya están estimando las muertes en relación a esto. Imagínate que con esta doble responsabilidad, el hecho de haber actuado en política con el apoyo popular del pueblo bermudense, 2 mandatos continuos. ¿Vos fuiste concejala entre los años? Capitán Bermúdez. ¿Vos fuiste concejala entre los años? Desde el 2011, de diciembre del 2011 hasta diciembre del 2019. Y el día 12 de diciembre del 2019 ingresé a mi lugar de trabajo. Claro. Que soy enfermera terapista del año 2003. Bueno, como te darás cuenta, la situación del hecho de estar en la primera línea y de conocer ambas cosas, no solamente la cuestión de la salud, que es una situación inclusive nueva para todos los trabajadores de la salud, como es trabajar bajo la pandemia, y la situación propia de lo que ha transcurrido en estos últimos 2 años, que ha sido una pérdida del poder adquisitivo y de los salarios que han llegado a niveles de pobreza, inclusive de aquellos que cuentan con trabajos en blanco, aportes, etcétera. Los propios trabajadores de la salud estamos con salarios de pobreza y un aumento incesante de lo que se necesita para vivir, es decir, el alimento, el transporte, bueno, ni que hablar de los alquileres, etcétera. Todo esto hace que bueno, uno que quieras participar. haga valoraciones, más allá de que nosotros tenemos plenarios y una determinada cantidad de cosas. Se discutió con los compañeros, obviamente con los viejos. ¿Qué es para aquellos que no están, para aquellos que no están? La situación de poder colocar a aquellos compañeros que entendemos en esta etapa son más representativos. Para aquellos que no están al tanto, explicado fácil y sucintamente, ¿qué es política obrera? ¿Es un partido nuevo? ¿Es como un desprendimiento? ¿Qué es política obrera? Porque te conocíamos por el Partido Obrero. Vos habías sido concejala por el Partido Obrero. ¿Qué es política obrera?
Bueno, mira, el Partido Obrero nos expulsó a 1.200 compañeros bajo un argumento totalmente arbitrario. Inclusive... Vos estás con el sector de Jorge Altamira, vos respondés al sector de Jorge Altamira. Nosotros somos nos definimos como una tendencia dentro del Partido Obrero, porque entendemos que la casta burocrática que dirige hoy el Partido Obrero Oficial ha abandonado el programa revolucionario y la verdadera historia del Partido Obrero, que no tiene nada que ver con un programa reformista ni mucho menos. Y defendimos, que está en nuestro propio estatuto, el derecho a tendencia, es decir, que no hubo ningún tipo de indisciplinamiento, sino un llamado a debatir internamente esta divergencia política de la orientación que estaba tomando. Fuimos expulsados los compañeros, más de 1.200 compañeros en el país, cuadros, luchadores sindicales, luchadores políticos, luchadores barriales, fuimos expulsados y lo que hemos logrado, eso es muy importante, lo que me preguntás, Política Obrera es la conclusión de una batalla enorme que dimos, enorme, porque en el marco de la pandemia... Tienen personería propia. Tiene personería, en el marco de la pandemia, nosotros defendimos la legalidad y eso era arrancar de cero. Claro. Inclusive cuando todo el mundo tenía mucho miedo por los contactos y demás. Sí, lo que implica junta de avales, lo que implica todo el andamiaje legal para poder presentarse. Pasemos a Capitán Bermúdez. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo analizás la gestión Daniel Chinali? ¿Es buena, mala, regular? ¿Cómo está la ciudad de Capitán Bermúdez? Bueno, está peor que antes. Está peor que antes. En primer lugar, la necesidad esta que te decía de la doble responsabilidad como candidata de Política Obrera, pero también entendiendo claramente la situación de la salud. Tuvimos que abordar una situación de pandemia con palitos de escoba. Ya la salud hace años que viene en nuestra provincia atándose con alambre, y tuvimos que abordar con una cantidad de recurso humano y recurso material casi catastrófico una situación contra el COVID que implicó un esfuerzo gigantesco por parte de los trabajadores. Y también una situación de muertes evitables a la población, por parte de la población, ¿no es cierto?, que padeció estas cosas literalmente, con la saturación de camas, con la saturación de las líneas, con la situación de los traslados, y una no preparación que no hubo tanto en la provincia, pero tampoco hubo en los municipios. Vos fijate que, por ejemplo, este es un punto clave. En Chinali, Capitán Bermúdez directamente te mandan a Leva Perón, ¿no? Están ahí... No, nosotros tenemos un hospital, tenemos un hospital en la localidad, pero lo que tiene Leva Perón es que se colocó el modular, que es uno de los modulares que se colocaron en todo el país, que son los hospitales anexos para COVID, exclusivos para COVID, y el hospital Leva Perón lo que tenía era la recepción de las terapias intensivas, todo aquel que requiriera terapia intensiva o algún soporte que necesitara algo intermedio, de terapia intermedia, ahí al hospital Eva Perón. Pero nosotros tenemos hospital público. Pero te decía que el punto del eje de la pandemia es que, por ejemplo, Capitán Bermúdez no se ha preparado, el gobierno de Capitán Bermúdez, el área de salud de Capitán Bermúdez, al igual que en la provincia, no han preparado ni el anterior ni el que se viene, ni preparan lo que se viene, en el sentido de que la situación sanitaria de la ciudad es gravísima. O sea, no invirtió, Chinali no invirtió, no invirtió como debería haber invertido. El gobierno municipal, tanto el intendente, que es el jefe político de la ciudad, así como todos los que dicen aquello llamarse opositores, están en cuarentenados. El Consejo Municipal de Capitán Bermúdez está cerrado hace 2 años y todos tienen doble vacuna. Claro. No tenemos ningún dato de las sesiones que se han realizado. Las sesiones, todos hemos aprendido a utilizar esto del Zoom, los links y las cosas virtuales, y sin embargo los proyectos salen por foto WhatsApp que son enviados a los medios que lo solicitan, y así se enteran que seguramente alguien adentro hay, pero están atrincherados.
Es decir, lejos, tanto el Consejo, donde existen bloques que acompañan el gobierno del chinalismo, pero también existen bloques que dicen ser opositores, ni unos ni otros han colocado, por ejemplo, la apertura de los grandes vecinales que tenemos en la localidad para poder abordar la vacunación como corresponde. Tenemos casi el 70% de la población de Bermúdez con una sola dosis y ya se está aconsejando la necesidad de una tercera dosis. En nuestra localidad estamos recién con una y ya pisando el borde de la finalización de los 3 meses que tiene que haber entre una vacuna y la otra, lo cual habla de mucha gravedad. Inclusive te diría más, si llegaran las dosis necesarias a partir de la semana que viene, tampoco se están preparando, por ejemplo, ni desde el Consejo Municipal, ni de la gestión del intendente Chinali, para, por ejemplo, poder absorber esa cantidad de vacunas, es decir, tomar una cantidad de enfermeras, trabajadores de la salud, y poder preparar el espacio, el lugar, y poder ser dinámicos y rápidos en la colocación de esto. Ni que hablar del trabajo precario. El trabajo en la situación de pandemia ha sido terrible, no solamente por las pérdidas de trabajo que hubo, sino también las condiciones nefastas en las que están los trabajadores precarizados. Si antes, cuando hablamos nosotros hace 2 años atrás, había festival de precarizados en la ciudad de Capitán Bermúdez. Sí, monotributistas. En el cordón industrial. Monotributistas. Bueno. Sí, exactamente. Monotributistas y precarizados de todo tipo, no solo monotributistas, subsidiados y todo tipo de personal que trabaja a destajo y sin las condiciones de trabajo necesarias. Finalmente se nos termina el tiempo, pero como le preguntamos a todos los candidatos, un proyecto, una idea que implementarías en caso de arribar al Consejo Deliberante Capitán Bermúdez. Un proyecto, una idea. Bueno, mirá, en primer lugar ya vamos a votar a Política Obrera, por supuesto, como todos los partidos, los 4 distritos que nos presentamos en la provincia de Santa Fe, que es Fraile y Beltrán, San Lorenzo, Granadero Baigorria y yo encabezando en Capitán Bermúdez. Ha sido una batalla muy grande. ¿La lista cómo se llama? La lista se llama Alternativa Obrera y Socialista y nuestro partido se llama Política Obrera. Lo que obviamente nosotros planteamos, que queremos estar en el escenario político para plantear todas estas cosas que no plantea nadie, no plantea absolutamente nadie, que tiene que ver con la precariedad laboral, la cuestión de la pandemia, los jubilados, la situación de la falta de vivienda. Es impresionante el hacinamiento que hay, va a contramano de lo que nos aconsejan, es decir, tener distanciamiento, tener agua potable, tener una cantidad de cosas para poder mantener el higiene, por ejemplo, ¿no? En el marco de la pandemia. Esto no se cumple, como te darás cuenta, la población crece, ya tenemos 10.000 electores más, o sea que por lo tanto la gente nace, se reproduce y busca su propio lugar, y sin embargo terminan en las propias casas viviendo 2 o 3 familias. Queda claro. Mira, en particular nosotros tenemos muchos proyectos, en el sentido de que yo ya he sido legisladora 2 mandatos, hemos logrado muchísimos proyectos que no se han puesto en vigencia y que son sumamente importantes en relación a la salud, en relación a los gabinetes psicopedagogos para los chicos, mucho más en el marco de la pandemia, la cuestión de la anulación del impuesto trimestral de los impuestos, que es nefasto en nuestra localidad, el golpe que eso repercute sobre los vecinos y los pobladores, pero fundamentalmente nosotros llamamos a organizarnos y a movilizarnos, porque la banca de Política Obrera, la banca que nosotros estamos disputando tener en nuestra localidad con el apoyo del vecino, es una banca que va a estar a disposición de las luchas. Porque esto que vos decías recién, yo te estaba escuchando, y es muy interesante. Vos le estás haciendo entrevistas a los legisladores que van a votar a mano alzada el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por más que esos legisladores, diputados, tanto senadores como diputados nacionales, que dicen y ayornan determinadas soluciones, van a votar el acuerdo con el fondo. Y los concejales y los distritos vamos a recibir ese golpe. Es decir, los concejales que hoy ayornan con nuevas, con ciudades, ¿cómo? Queda claro el planteo. Muchas gracias por el contacto, Jorgelina. Muchas gracias a vos. Llamamos a votar las listas de Política Obrera en todo el cordón industrial. Gracias, adiós.